Así que vamos a comenzar esta hermosa reunión el día de hoy con la esperanza puesta en Cristo Rey. Justamente este domingo acabamos de celebrar pues esa fiesta de Cristo Rey maravillosa en la que se nos da un concepto diferente de lo que es un rey para el mundo. Y la iglesia siempre ha remarcado que el reinado de Cristo es muy diferente al reinado de este mundo. Y una de las frases que quiero rescatar que me impresionó mucho del Ángelus que dio el Papa Francisco para los jóvenes, que también pues el Día de Cristo Rey se inaugura la Jornada Mundial de la Juventud, es que les decía a los jóvenes de una manera muy especial, les decía que la manera de reinar de Cristo es servir. Y definitivamente así es, los que estamos con Cristo, pues tenemos que aprender a reinar en nuestro hogar, en nuestro medio de trabajo, como Cristo lo hace. ¿Y cómo? Sirviendo. Porque recordamos las palabras de nuestro propio Señor, que nos dijo, el que quiera ser el primero de ustedes, tiene que ser el servidor de todos ustedes. Entonces, me encantaba cuando el Papa Francisco le decía a los jóvenes, la manera de reinar de Cristo es sirviendo. Entonces, es maravilloso, ¿verdad? Ver cómo estos jóvenes pues se entusiasmaron con este mensaje tan hermoso. Pero para comenzar, quiero resaltar las primeras palabras que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó en el Padre Nuestro. Y todas las sabemos porque las repetimos pues muchísimas veces al día, pues al menos eso espero. Y el Señor nos enseñó a orar de esta manera, es lo más importante. Y nuestro Señor Jesucristo nos enseña así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Y me voy a detener ahí. Y me voy a quedar ahí. Cada vez que decimos el Padre Nuestro, nosotros evocamos el reino del Señor. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a pedir el Padre, ese reino. ¿Por qué? Porque los poderes de este mundo pues buscan un nuevo ordenamiento, por llamarlo así, y vuelven a repetir una y otra vez lo que aquellos fariseos, aquellas personas pues decían a Jesús. No queremos que Él, refiriéndose a Cristo, sea nuestro rey o reine sobre nosotros. Eso lo vemos en Lucas 19:14. Y el mundo una y otra vez va repitiendo lo que en Lucas 19:14 pues Él nos dice. No queremos que sea nuestro rey. Y en cada época, cada década, cada siglo, pues ha tenido sus retos. Ha tenido sus retos porque el mundo trata de descartar a Cristo como rey. Pero los verdaderos hijos de Dios siempre glorificaremos y estaremos pues a los pies de Cristo Rey, postrados, adorándole, amándole. Y entonces, pues estas personas, ya sea desde que Cristo dio su mensaje hasta el sol de hoy, 2000 y pico años después, pues son enemigos de la cruz porque no quieren que Cristo reine. Tienen por Dios su propio vientre y ponen su corazón, pues nada más y nada menos que en las cosas terrenas. Para ellos lo espiritual pues no es importante. Y entonces se evoca solamente a lo del momento, a lo lineal, a lo superficial, lo que se puede ver y tocar con sus manos. Pero nosotros que somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos al Salvador y Señor nuestro, nos recordamos de las palabras que nos dice Filipenses 3, 19, 21. Y Filipenses 3, 19, 21 nos dice claramente, para los que quieren buscar, pueden hacerlo. La perdición los espera, su Dios es el vientre y se sienten muy orgullosos de cosas que deberían avergonzarlos. No piensan más que en las cosas de la tierra. Nosotros tenemos nuestra patria en el cielo y de ahí esperamos al Salvador que tanto anhelamos.
Cristo Jesús, el Señor, pues Él cambiará nuestro cuerpo miserable usando esa fuerza con la que puede someter así el universo y lo hará semejante a su propio cuerpo del que irradia su gloria. Y esta es palabra del Señor. Y entonces, estas palabras de Filipenses tienen un impacto grandísimo cuando nos recuerda que somos ciudadanos del cielo y que a esto exactamente es lo que anhelamos, a la patria celestial y a esa perfección que tendremos con Cristo en el cielo, ya dejando pues verdad todas nuestras miserias, nuestros pecados. Y es por eso que comencé con el Padre Nuestro, porque cuando decimos venga a nosotros tu reino, estamos evocando el reino que el Padre quiso que se instituyera por medio de nuestro Señor Jesucristo. Antes de ascender al cielo y reinar, Él tuvo que pasar por la cruz, y eso jamás se le puede olvidar a un hijo de Dios. Y quiero pues tomar el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2818, que dice así: en la oración del Señor se trata principalmente de la venida final del reino de Dios por medio del retorno de Cristo. Pero este deseo no distrae a la iglesia de su misión en este mundo, más bien la compromete. Porque desde Pentecostés la venida del reino es obra del Espíritu Santo, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Esto lo dice la plegaria eucarística y lo cita el Catecismo de la Iglesia, pero mire lo interesante que nos dice el numeral 2819. El reino de Dios es justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Los últimos reinos los últimos tiempos en los que estamos son de la efusión del Espíritu Santo. Desde entonces está entablado un combate decisivo entre la carne y el espíritu. Miren, carne y espíritu, qué diferencia. Entonces, ahí es donde se nos plantea ese reinado de Cristo, y San Cirilo de Jerusalén nos dice: solo un corazón puro puede decir con seguridad, venga a nosotros tu reino. Es necesario haber estado, dice San Cirilo, en la escuela de Pablo para decir que el pecado no tiene ya en nosotros cuerpo mortal. El que se conserva puro en sus acciones, sus pensamientos y sus palabras puede decir a Dios, venga a nosotros tu reino. Y eso es lo que le pedimos nosotros en el Padre Nuestro. Miren qué belleza lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Vale la pena leer todos estos numerales, porque entonces nos situamos en lo que es el verdadero reinado de Cristo, y por qué nuestro Señor nos enseñó a nosotros, sus hijos, a los hijos de Dios, ¿verdad? A través de esa filiación divina, a llamarlo Abba, papá, y poder decirle, ven, ven, Señor Jesús, ven a nosotros tu reino. Es algo maravilloso. Y es que no se puede conocer a Cristo si se borra su segunda venida, porque es lo que estamos esperando, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y muchos hombres santos y hombres y mujeres pues santas, ¿verdad?, de nuestra Iglesia Católica, siempre pues nos han hecho énfasis de que un día Cristo vendrá, que vendrá un segundo advenimiento glorioso que conocemos como la parucía, ¿verdad? Que será pues el reinado completo de Cristo, el reinado sobre el mundo y sobre todo el universo. Ahí, pero qué bueno por los que sí lo creemos, pero hay muchas personas actualmente, como en otros tiempos, que se llenan de muchas esperanzas falsas de acuerdo al ambiente, de acuerdo a la época y a las modas de la época. Y estas falsas esperanzas, estas falsas luces de neón, no son verdaderas y causan pues malestar
de fe, crisis de fe dentro de los cristianos. Y entonces nos preguntamos, y en este tiempo, ¿quiénes son los que no tienen verdadera esperanza? Entonces, pues vamos a comenzar con un listadito de 5 características de esas personas que no tienen esperanza en esa segunda venida de Cristo. ¿Quiénes no tienen esperanza? Número 1, aquellos que diagnostican como leves los males graves del mundo y de la iglesia, perdón, como leves los males graves del mundo, ¿verdad? Y van diciéndole a cualquier cosa con tal de no ir en contra del mundo, pues van bien, todas esas ideologías de género modernas, todas esas cosas que van contra Cristo y contra su palabra, no importa, se respetan, van bien, ¿verdad? Y cerramos los ojos a la realidad de toda la decadencia que estamos viviendo en nuestra sociedad, de todas las confusiones que vienen por vivir en miedo, por vivir en la confusión, por no decir la verdad de Cristo. Y cuando ocultamos la verdad de Cristo, le estamos diciendo a Cristo, no queremos que reines en nosotros. Entonces, decir, vamos bien cuando la verdad, vamos mal, creo que es una manera de decirle a Cristo, pues no tengo esperanza en tu segunda venida. Y entonces, el segundo punto, esto nos lleva a la segunda reflexión, número 2. Tampoco tienen esperanza verdadera aquellos que se atreven a anunciar a capricho renovaciones a las enseñanzas del mismo Cristo, la iglesia y la tradición. Y es aquí, pues, donde yo creo que a muchos hermanos se les olvida visitar la última página de nuestro evangelio, que para los que quieren buscar ese Apocalipsis 22, 7, 16, 19, que dice así: feliz el que guarda las palabras proféticas de este libro. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para decirles lo que se refiere a las iglesias. Yo soy el brote y el descendiente de David, la estrella radiante de la mañana. El espíritu y la esposa dicen, ven. Que el que escucha diga también, ven. Que lo que desee reciba gratuitamente el agua de la vida. Yo, por mi parte, advierto a todo el que escuche estas palabras proféticas de este libro. Si alguno se atreve a añadir algo, Dios echará sobre él todas las plagas descritas de este libro. Y si alguno quita algo a las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa descritos en este libro. El que da fe de estas palabras dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Es una maravilla este mensaje último del Apocalipsis, porque son palabras que nos hacen reflexionar que tenemos que vivir esos mandamientos, ese mensaje de amor y todo lo que la palabra de Dios nos da para nosotros, los que creemos en Cristo, son valores absolutos. No podemos hacerlos a nuestro capricho. Ay, no, hermana James, es que como está de moda mentir, ¿verdad? Una mentirita blanca, le dicen ahora, ¿verdad? Y pues de blanca nada, mentira es mentira. Tenemos que aprender a llamar cada cosa por su nombre. Ay, no, hermana Jane, es que usted está pasada de moda. Mire que, pues, verdad, ahora tan bonito eso de la eutanasia que le dan a las personas, pues, verdad, el derecho de morirse cuando ellas quieren, pues les cuento que no, porque el asesinato sigue siendo un pecado contra el quinto mandamiento de la ley de Dios, ¿verdad? Entonces, esto nos lleva a nuestra tercera reflexión, de los que no tienen verdadera esperanza, que no tienen a Dios como Señor, quienes las ponen en medios, ponen su fe, en vez de ponerla en Cristo, en medios humanos. Y van reconociendo a su manera de ver la vida, a su modo, que los males que sufrimos, pues
tienen un culpable y entonces vuelven a ver por todas partes. ¿Y a dónde está el culpable? Ahí está, ve, la Iglesia Católica. Y entonces empiezan a ver a la Iglesia Católica y hacer ver a otras personas que la Iglesia Católica es un freno, que la tradición es un freno, que los dogmas de fe son un freno, que la autoridad apostólica es un freno. Y más bien lo que hacen es confundir a los verdaderos creyentes, porque este tipo de personas no tiene fe, no tiene fe. Desde luego que habla así es porque no tiene su fe puesta en esa parucía. Pues estas personas una y otra vez intentan conseguir por medios humanos, dícese pues grupos de presión, nuevos métodos entre comillas y consignas, organismos, pues verdad, de todo tipo en la sociedad, de poderes, organizaciones y campañas, verdad, en contra pues de la vida, por ponerles un ejemplo, pues buscan una gota de renovación, por llamarlo de alguna manera, y quieren renovar aquello que solo puede lograrse por la fidelidad a la verdad revelada, a la verdad revelada. ¿Y quién es la verdad? Tú y yo sabemos quién es la verdad, tiene nombre, y es Cristo Rey. Él es nuestra verdad. Esa es la verdad que el Padre le ha dado a conocer a la humanidad. Y nuestra verdad también se nos da por los 10 mandamientos de la ley de Dios. La verdad también se nos da por el magisterio de la Iglesia Católica. Se nos da también, pues, por la tradición. Y es aquí, pues, para ponerles un ejemplo y que entendamos un poquito más claro lo que les trato de decir, voy a poner el ejemplo de algo muy actual, que yo estoy segura que muchas de ustedes pues ya han escuchado esta palabra, el transhumanismo, que no es otra cosa que querer quitar a Dios como rey, a Cristo como rey, porque les estorba para ellos ser Dios y ser reyes. Y entonces, pues, si hablamos de transhumanismo, pues tenemos que hablar un poquito también, ¿verdad? Para tener un concepto que, pues, es para dónde va la humanidad, que es la cuarta revolución industrial, ¿verdad? Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo con eso de la cuarta revolución industrial? Como les digo, son términos que están muy de moda, que vamos a escuchar, y es bueno que lo sepamos, pues, para poder orientar a nuestros hijos y a nuestros nietos y a nuestros bisnietos, que son los que van a escuchar más esta terminología el resto de sus vidas, más que nosotros. Pues esta cuarta revolución industrial está caracterizada por la fusión de tecnologías que están borrando las líneas entre las esferas físicas, entre las esferas digitales y las esferas ideológicas. Ay, hermana Jen, ¿usted qué fue lo que está diciendo? ¿Usted se lo inventó? No, no me lo inventé yo. Eso es de acuerdo a la definición según el Foro Económico Mundial. Ellos la dieron, esa es la definición que tienen, ustedes la pueden buscar y es así. Y aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado con el lenguaje de las cosas que se le están inyectando a las futuras generaciones y pues nosotros creemos que se oye tan bonito y que son exageraciones, pues, ¿verdad? De lo que se nos dice, ¿verdad? No, sí se oye bonito, no. Pero el lenguaje a veces es un instrumento de poder político y para destruir también nuestra fe. Entonces tenemos que tener ojo de dónde vienen estas palabras. Entonces, aquí esta terminología, cuando usa la palabra fusión, es que tomamos diferentes elementos y los vamos a unir y los vamos a formar en una sola cosa. Pues de múltiples cosas formamos una sola, o sea, es una sola unidad, es lo que quiere decir, ¿verdad? Y cuando se habla de esfera física, pues se está diciendo que son cosas a las que podemos ver, que podemos tocar, y cuando se le da la connotación de tecnología, pues la esfera física se refiere, pues obviamente a lo tecnológico, que puede ser como un celular,
por el medio de que estamos hablando, cosa que es muy buena, ¿verdad? Que utilicemos pues la tecnología para el bien, pero el problema es que no todo el mundo utiliza pues un celular para el bien, un disco duro, un chip, un puerto de USB, etcétera. Todo eso es aplicado a la tecnología, una esfera física. Esas son pues esferas, pero dentro de estas esferas existe la biológica, que es, ¿verdad? Pues tú y yo como seres humanos estamos dentro de la esfera biológica, plantas, animales, o sea, la vida misma. Pues esta esfera biológica nos lleva a que esta fusión se quiere hacer no solamente a nivel biológico, sino que a esfera física, a esfera digital. ¿Y a qué me refiero a esfera digital? Me refiero a la conectividad de redes. ¿Qué son redes? Por ejemplo, la 4G, la 5G, el Internet, tecnología de nudo, etcétera, ¿verdad? No manejo al 100% los términos porque no soy, como les digo, no soy una persona al 100% tecnológica, pero vivimos en este mundo y tenemos que ver por dónde va el hombre y por dónde van los caminos y por dónde el hombre siempre cae en el pecado de Adán y Eva, suplantar a Dios, querer ser como Dios. Entonces, por eso tocamos estos puntos, porque al hablar de transhumanismo, estamos hablando que es un movimiento cultural y ideológico que no es nuevo. De hecho, la Asociación Transhumanista Mundial fue fundada en 1998. Históricamente tal vez se ve relativamente nuevo, pero para los jóvenes decir 1998 es de verdad una eternidad y cuando nosotros fue ayer. Pues la idea del transhumanismo no es una idea nueva, como les decía. Ya libros como Ícaro, Frankenstein, el Fausto, que le vende el alma al diablo, no sé si alguna vez lo leyeron, el libro de Fausto, lo que nos vienen a denotar esta data, ¿verdad? De que es que el hombre siempre ha querido superar sus limitaciones físicas, intelectuales, y siempre ha querido dominar a la naturaleza y siempre ha querido lastimosamente ser como Dios, pero no en el buen término, sino que creerse más que Dios, porque esa es la tentación de Satanás para el hombre y siempre seguirá siendo, no importa si se pinta de fachada renacentista o fachada tecnológica, ese es el riesgo y el peligro. Pues ha sido, pues, verdad, una pugna constante, podríamos decir, del ser humano. Y este transhumanismo, que su símbolo es H+, significa Humanity Plus, ¿verdad? Humanidad aumentada, y esa palabra aumentada, como les enseñé, pues tenemos que tener cuidado. Lo que busca, pues este transhumanismo es mejorar, para ellos hay que ver también qué significa mejorar, la intelectualidad cognitiva, física y moralmente al ser humano a través de la aplicación de tecnologías en el ser humano. Según ellos, así se mejora el hombre. Y alguna de ustedes podrá decir, ay, pero eso no se oye mal. No, no se oye mal. Pero si sabemos y estudiamos qué es lo que el transhumanismo nos quiere decir, en sí mismo es un acto antihumanístico. No es la tecnología mala, es la manera, el acto que hacemos para utilizarla mal. El transhumano desprecia al ser humano porque él es imperfecto. Eso es lo que opinan los transhumanistas. Dicen que el ser humano es imperfecto. Dicen que el ser humano es limitado. Entonces va a buscar la tecnología para potenciarlo. Eso es lo que buscan. Entonces, ¿cuáles son sus objetivos? ¿Por qué se los puse de ejemplo? Porque los objetivos del transhumanismo son 3 y muy claros. Uno, el primero es la longevidad. Dios y la religión son absurdos. ¿Por qué? Porque el transhumano busca que el ser humano sea eterno. Ay, aquí viene un punto, pues yo siento que de confusión de esta gente, ¿verdad? Solo creen que la ciencia es importante. Y ellos, lastimosamente, no se dan cuenta que al hablar que el hombre es eterno,
aunque nunca lo acepten por soberbia, pues están planteando una categoría religiosa, porque están hablando del ser humano que sea eterno, porque buscan la inmortalidad que solo Dios puede ofrecer, ¿verdad? Les guste o no. Jesús resucitó, por lo tanto, él, además de ser perfecto Dios, es perfecto hombre. Pero esta gente debería leer un poquito lo que se nos dice en el libro de Juan. El Evangelio de Juan comienza en su capítulo 1 de esta manera, permítanme citarlos, y dice así: en el principio era la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba ante Dios en el principio, por ella se hizo todo, y nada llegó a ser sin ella. Lo que fue hecho tenía vida en ella, y para los hombres la vida era luz. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. O sea, que el que recibe a la ciencia y la pone en vez de Dios, porque Dios merece ser descartado, porque según ellos, pues verdad, ellos andan buscando la longevidad eterna, se les olvida que el único que es eterno es Dios. Y Dios es uno y trino. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y eso es lo que nos intenta dar San Juan, que el que vive en la luz lo va a conocer, pero el que vive en tinieblas no lo va a conocer. Creo que la palabra lo dejó bien claro. Y es ahí donde parte también un poco pues el error de estas creencias que quitan a Cristo, Rey del universo, para ponerse ellos mismos en lugar de Dios. Y esto es importante que lo vayamos viendo porque es la tendencia del mundo, es para donde va caminando el mundo. En pocas palabras, es para donde llevan a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestros bisnietos. Y eso es lo que nosotros debemos de estar muy alertas. Entonces, pues, como les comentaba, esta mentalidad de longevidad fue creada por un británico que se llama Aubrey de Grey. Él sostiene que a través del mejoramiento genético podemos extender nuestra vida y eventualmente ser inmortales, ¿verdad? Entonces, imagínense todo lo que implica esto. Pues algún día tendremos una charla un poquito más profunda de lo que es el transhumanismo, pero les toco solamente pinceladas para que veamos la realidad de este mundo que va quitando a Dios. Y mira el segundo objetivo del transhumanismo: la superinteligencia humana. Dicen que los humanistas nos ven a nosotros como amebas, simples amebas, y que el hombre así tal cual es no sirve para nada y que tenemos que potencializarnos intelectualmente. Y esta frase para ellos pues es de peligro, porque Nick Bostrom nos dice y propone que nosotros seres humanos podemos potencializarnos y tener una superinteligencia fusionándonos pues con chip, con discos duros, que vamos a potencializarnos eventualmente, que la capacidad intelectual que tengamos va a trascender los límites físicos de nuestro cuerpo. Entonces vamos a comenzar a fabricar nuestros propios cuerpos con materiales de titanio y medios artificiales, lo propone él, ¿verdad? Y aquí es donde viene la reflexión. ¿Quién de nosotros no aceptaría que nuestro hijo, pues, si pudiéramos, tuviera acceso a una prótesis si ha tenido un trágico accidente? Y ahí la tecnología es buena cuando se pone al servicio del hombre. El problema es cuando el hombre se pone al servicio de la tecnología e invierte los roles. La tecnología al servicio del hombre no es mala. Las cosas en sí no son malas. Lo que es malo es cuando el hombre es el que se pone al servicio de la tecnología, no la tecnología a servir al hombre.
Entonces, según eventualmente, pues Bostrom nos dice que ni cuerpo biológico ni cuerpo físico van a ser necesarios, porque lo ideal es convertirnos, porque lo ideal siempre va a ser que seamos una especie como almas de inteligencia y más que personas humanas. Y entonces aquí es donde pues para que entendamos un poquito los que hemos acompañado a los chicos a ver películas de estas de ciencia ficción que nos proponen, así como, por ejemplo, ¿qué te digo yo? De estas de moda donde hay superhéroes, ¿verdad? Nos ponen esos ejemplos donde nos muestran que ya ser súper es pues, tener cuerpo biónico, y son 80% cyborg y solamente un 20% humanos, y entonces por eso son muy chileros y son superiores a los demás. Entonces ahí es donde corremos el riesgo. Y lo grave no es que hagan películas sobre esto y hablen gente como Bostrom de esto, no, 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 no. Lo peligroso es que se apela a la ciencia ficción, y apelar a la ciencia ficción, pues sabemos que no es grave, pero sí es grave que la ciencia ficción tenga académicos de universidades prestigiosas diseñando y difundiendo ideas que después se terminan convirtiendo en políticas públicas y en leyes. Eso es lo peligroso. Ahí está el detalle. Pues bien, el tercer elemento del transhumanismo es el super bienestar. Acuérdense, Cristo Rey es quitado. El hombre viene a ocupar el lugar de Dios. Y entonces el super bienestar fue propuesto por David Pearce, filósofo, este es un filósofo británico que sostiene que no sirve ser súper longevo, que no te sirve de nada pues ser súper inteligente, si es que nuestra calidad de vida es mala, dice él. Pues todo el mundo diría, bueno, hasta ahí pues creo que va bien. Pero aquí, si nos ponemos a ver el lenguaje, hay un punto de quiebre. Y tú y yo estamos invitados a reflexionar como cristianos. ¿Qué nos haría tener una vida más virtuosa? Pues si seguimos el ejemplo que nos ha dejado la Madre Iglesia a través de los santos, podemos ver que una vida virtuosa es una vida de sacrificio. Ejemplo, San Maximiliano Kolbe, que murió él en lugar de un hombre que tenía familia, y él entregó su vida a cambio de este hombre y lo salvó. Por ejemplo, una vida virtuosa es una vida de trabajo honrado y de esfuerzo. Es lo que nos enseñaba San José María Escrivá de Balaguer a través de su ejemplo. Tener una vida virtuosa es una vida de empatía, de solidaridad, de caridad, como la Madre Teresa de Calcuta, como Santo Padre Pío de Pietrelcina y muchísimos más, que por falta de tiempo no lo digo. Es tener una vida de bondad y de paz, así como nos la enseñaba San Francisco de Asís. En fin, si alguien realmente se siente inclinado al bien, pues se podría decir que tiene una vida virtuosa. Ese es el pensamiento del cristiano, pero no es el pensamiento que Pearce nos propone. No es así para él, porque lo fundamental para él es vivir la vida de una manera beneficiosa, y para él decir de una manera beneficiosa es a placer, una vida a placer. Y entonces ahí entramos al terreno del subjetivismo, entramos al terreno, del relativismo. Y Pearce sostiene que hay un imperativo hedonista y que vivamos una vida de placer. Si algo no es placentero, pues va a ser totalmente inútil. Por lo tanto, no es deseable y no es bueno. Esto es muy peligroso. Aquí hay algo muy importante que tenemos que meditar. Cuando establecemos esta categoría de que algo placentero o no placentero está catalogado, estamos diciendo que establecemos un criterio utilitario.
utilitarista. ¿Y qué significa un criterio utilitarista? Si algo es útil, es bueno. Si algo no es útil, es malo. Entonces, por lo tanto, los ejemplos que ponen, pues muchas de estas personas, es que con esa manera de pensar, es que pues un bebé recién nacido no es nada útil para los padres. Entonces, pues existe la posibilidad de ellos, pues del aborto, ¿verdad? Y ellos no lo ven mal. Y lo que intento decirles es que estas ideas tienen consecuencias. Son ideas que no son neutras y ayudan a explicar por qué estamos viviendo en este clima actual. Sobre todo la gente más joven que está siendo educada, que está siendo adoctrinada a tener una vida orientada al yo. Porque soy yo, entonces tengo eternos derechos, pero cero responsabilidades. Porque yo soy yo y soy muy chulo y soy muy chula. Entonces, como soy preciosa y linda, pues entonces tengo cero responsabilidades. Y todos mis errores no es culpa mía, por supuesto, es culpa de otros. Yo siempre seré una víctima y la culpa siempre será de otros. Las generaciones jóvenes que no tienen sobre todo la protección de buenos padres o un buen entorno familiar, caen presos lamentablemente pues de esta mentalidad. Entonces, superinteligencia, superlongevidad y superbienestar. Todo eso propuesto por este transhumanismo, pues nos viene a decir de que nada más y nada menos una conclusión, que la cuarta revolución industrial no es otra cosa que transhumanismo hecho política pública global. Y disfraza con esta idea de progreso para todos y justifica pues una agenda bastante complicada, muchas circunstancias que ahora estamos viendo en el mundo y ahí es donde nos va a hacer clic la mente. Por ejemplo, en nuestros tiempos se hablaba de antes de capitalismo versus proletariado. Quienes estuvimos en la universidad sabemos que eso se nos metía por los oídos, por las orejas y por todas partes, ese concepto. Pero ahora es jóvenes contra viejos, o sea, la contrapuesta es joven, viejo, hombre, mujer. O sea, la mujer ve como enemiga al hombre, el hombre como a la mujer, el joven ve enemigo como al viejo, blanco, negro, homosexual, heterosexual, heterosexual versus homosexual, y así. Las mismas categorías para fragmentar y polarizar a la sociedad. El problema es el siguiente, que no se ha progresado moralmente. Y para ellos, para los que fomentan pues todas estas ideas donde Cristo tiene que estar fuera, por supuesto, porque en su cuadro no cabe Cristo, para ellos progresar moralmente, según ellos, es romper con todo dique de valores absolutos. Y ojo, que para nosotros los cristianos, los 10 mandamientos son valores absolutos y no podemos relativizar. Porque los valores absolutos son para ellos frenos, y a eso es que me refería cuando cité el apartado número 3. Los valores absolutos ellos los ven como un freno, como una mordaza para las pretensiones pues, de este progresismo, de este transhumanismo, porque la cultura judeocristiana pues mira malo, como les ponía el ejemplo, pues el asesinato, matar, ¿verdad? Es algo que no se debe hacer. Y entonces esto les molesta a ellos, que estos frenos existan. Para ellos es una limitación, por lo tanto buscarán relativizar al ser humano. ¿A qué me refiero que ellos buscan relativizar al ser humano? Que tratan de volver al ser humano una masa. Una arcilla no en las manos de Dios, no, sino que en manos de algunos hombres que actuarán en nombre de la ciencia inmoral. Y no tengo pena en decir ciencia inmoral, porque últimamente, así como hay científicos dignos, honrados y muy morales, hay científicos que no están usando la ciencia
para el bien y para lo moral, ¿verdad? Precisamente por estas ideas. Es una lucha contra los valores absolutos y lo que encarna este progresismo, por llamarlo así, este relativismo absoluto, es que todo, ¿verdad? Es relativo. No hay hombre ni hay mujer. Usted puede elegir el género que usted le dé la regalada gana. Cuando aprobamos pues el aborto, las bases de nuestra cultura occidental pues caen, porque este tipo de leyes lo que vienen a hacer es cortar la transmisión del ser humano y ver que el humano es sujeto de derecho y lo transforman de sujeto de derecho a objeto de comercialización, a objeto de experimentación. Y lo que el transhumanista busca siempre es experimentar con el ser humano, no verlo como un sujeto de derecho, sino como un objeto de experimentación. Y es por eso que podemos hablar de que llevar al ser humano a estos extremos es llevarlos incluso a hacerles pues disforias. ¿Y a qué me refiero con disforias? Por ejemplo, los transgéneros, cambio de género, los transedad, cambio de edad. Hay un ejemplo muy grotesco de un hombre que creo que actualmente tiene 47 años, algo así, que él decidió que a pesar de estar casado y tener hijos, pues él era un niño de 6 años y buscó padres adoptivos y ahora él no tiene ninguna responsabilidad porque él se ve transedad, o sea, un hombre de otra edad. O sea, se ve como un niño y no tiene responsabilidad con su esposa, con sus hijos, etcétera, ¿verdad? Existe también lo que se llama transraza, que eso los jóvenes de ahora lo están empezando a ver y esto es peligroso porque el transraza ya no se cree humano, pues se creerá reptil, serpiente, etcétera, panteras, hay de todo un poco en este mundo. Perdón, transrazas que cambian de blanco a negro, pero transespecie es cuando se cambian de especie, que se creen, pues, ¿verdad? Leopardos, reptiles, eso es transespecie. Transraza es cuando, ¿verdad? Yo nací, pues, blanquita y yo digo, no, yo quiero, pues, ser negrita y pagaré lo que sea porque tengo el dinero y me volveré, pues, negrita. O lo contrario, ¿verdad? Pues soy negrita y quiero volverme pues blanquita. Entonces todo eso se llama transraza y transespecies cuando cambiamos de especie. Existe también los transcapaces y aquí vamos entrando a pues todo lo que les he dicho es peligroso, pero esto es, oigan, esto realmente ya raya en casi el suicidio. Hay personas que se amputan los miembros, ya sea de sus manos, de sus piernas, incluso se echan ácido en sus ojos porque ellos quieren ver la vida y reclaman su derecho a ver la vida desde el punto de vista de un discapacitado. Y estos, pues a todo esto se le llaman disforias, ¿verdad? Entonces así vemos cómo el hombre va cambiando su mentalidad, ¿verdad? Y los transhumanos actuales pues buscan ser cyborgs, ¿verdad? Por ponerles un ejemplo, y hay fotos y usted ve que los patojos ven como un hombre pues se impone pues antenas en la cabeza o partes extrañas en la cabeza y ya los jóvenes quieren imitarlos, ¿verdad? Y un ejemplo de esto lo tenemos ya en algunas escuelas de Europa, Estados Unidos, ¿verdad? Ustedes ya han de saber de esto, ¿verdad? Del unicornio de género, que busca adoctrinar a los niños, ¿verdad? De diferente manera. Y lo que les intentan decir es que nuestra anatomía humana, ¿verdad? Como que está pasada de moda y nosotros tenemos la capacidad de cambiar y ser lo que queremos ser. Yo creo que hasta en los anuncios comerciales escuchamos mucho esta frase, tú puedes ser lo que tú quieras ser, ¿verdad? Y entonces lo que intentan decirle al niño es que sus capacidades, lo que él es irrelevante. Él puede elegir lo que sea. Entonces podemos pasar
de esta categoría de ser Homo sapiens a Homo cyborg y de Homo cyborg a Homo Deus. De ser, ¿qué significa Homo Deus? Hombre Dios. Sacamos totalmente ya a Cristo de la ecuación y eso es lo peligroso. Entonces, pero muchos detalles de eso no se los daré hoy por falta de tiempo, pero realmente es algo que vale la pena platicarlo, porque es lo que están viviendo pues las generaciones actuales y a lo que se van a enfrentar. Entonces, al seguir hablando de estos, ¿quiénes son los que no esperan y no viven el reinado de Cristo Rey? Podemos ver también que no esperan de verdad la victoria próxima de Cristo Rey, aquellos que pactando con el mundo, haciéndose cómplices, por ejemplo, de ideologías vigentes, ideologías, por el ejemplo que acabo de poner, por ejemplo, el transhumanismo, y hay muchísimas más, pues aquellos que ceden ante las presiones de los poderes mundanos, grandes organismos internacionales que llevan una agenda que cubrir, empeñados en establecer nuevos órdenes en contra de Dios, en contra de Cristo, en contra del reinado de Cristo, porque el dolor ya no es una opción, porque el hallar el valor de una enfermedad ya no es una opción, porque el orar para que Dios reciba nuestra alma en el momento de la muerte ya no es una opción. ¿Por qué lo vas a hacer? Si puedes buscar la inmortalidad. Y esto es muy peligroso, porque en Apocalipsis 9 se nos dice una frase que a mí me impacta mucho siempre que la leo, ¿verdad? Y cuando veo estos temas, pues se me viene a la mente, que dice, vendrán los tiempos en que los hombres, pues, no podrán morir. No podrán morir porque la muerte se esconderá de ellos. Porque ya existen, pues, tantos escapes y cada vez la tecnología va creciendo que vamos huyendo de Dios. Esa es la verdad, vamos huyendo de Dios porque nos aferramos tanto a este mundo, queremos pertenecer tanto a este mundo que nos olvidamos que la verdadera vida está allá, la que nos mostró Él. Después de este valle de lágrimas viene el cielo, pero es una realidad pues que ya no nos interesa, porque queremos todo en este mundo, queremos que el mundo nos pertenezca a nosotros, no a Cristo, queremos nosotros ser Dios, no Cristo. Entonces, ¿quiénes otras son aquellas personas que no tienen esperanzas? Quienes no creen en la fuerza de la gracia del Salvador y por eso no llaman a la conversión y excluyen, por ejemplo, los dogmas de la iglesia y un ejemplo, pues se excluye la posibilidad del infierno y así pues aprueban al menos con su silencio lo que sea y cualquier cosa que venga en moda, porque como no me quiero meter en problemas, pues no digo nada. Por ejemplo, el no ir a misa, que se profanen los sacramentos, que se profane, por ejemplo, el sacramento del matrimonio con la anticoncepción, que se apoye a organizaciones, por ejemplo, que no están a favor de la vida. Estas personas, en el fondo, no llaman a conversión porque no creen en la conversión. Ellos creen que todo está centrado en este mundo. Ellos no tienen esta esperanza porque tachan de pesimistas y carentes de esperanza a las personas que son todo lo contrario a ellos, o sea, que dicen la verdad de Cristo, que hacen el papel no solamente de anunciar el evangelio, sino que también de denunciar aquellas cosas que van contra Cristo y mantienen la esperanza verdadera en Cristo y su reinado. Entonces, si ya vimos la parte negativa, quiero dejarlos con un buen sabor de boca. ¿Quiénes tienen verdadera esperanza? Los que son capaces de reconocer los males de este mundo, de reconocer que el pueblo se ha ido descristianizando,
pero tienen el buen discernimiento de saber que hay esperanzas. Y esa esperanza para nosotros tiene nombre, se llama Cristo Jesús. Y estos pues nos dicen que el bien no es algo imposible, como el grupo anterior. Ellos nos dicen que al contrario, el bien sí es posible. Y el bien viene de Cristo y son capaces de decir las palabras y dar ejemplo de la verdad de Cristo con sus propias vidas. Y no son como aquellos que enseñan que lo malo es bueno, como los ejemplos que les acabo de ilustrar, ¿verdad? Y que con falsa tolerancia, pues le van diciendo al prójimo, pues vas bien, cuando ellos en realidad piensan que están mal, ¿verdad? O sea, no se atreven a hablar la verdad, porque estamos en tiempos tan difíciles que aquellos que hablan, pues la verdad, son contradecidos, son juzgados, son perseguidos, etcétera. Número 2, ¿quiénes tienen esta verdadera esperanza en Cristo? Los que predican al prójimo el evangelio de la conversión para que todos pasen de la mentira a la verdad de Cristo. Que todos pasen de esa soberbia intelectual a la humildad discipular. Del culto al placer, a las riquezas, al poder, que pasen al culto al único Dios verdadero. Porque nuestro Dios es un Dios vivo en la Eucaristía. Entonces, pasar de la arbitrariedad de una vida libertina a la obediencia, pues puede ser un reto. Y es aquí donde nosotros, al vencer todos estos retos, proclamamos a Cristo Rey en nuestra vida, al menos en este mundo actual. Y puede sacar de un montón de ideologías y un montón de cosas, pues fuera de su cerebro, y adoptar la verdad como su bandera. Esa es la persona que tiene verdadera esperanza, aquella persona que realmente corona a Cristo como su único Dios y Señor, porque sabe que Dios algún día vendrá y pondrá todos esos enemigos a sus pies y podrá sacar al orgullo de su vida, a la soberbia, a todos los pecados de su vida. Y porque sabe que Dios es capaz de transformar huesos y esqueletos en hijos de Dios. En Ezequiel 3:7 lo vemos. Y puede sacar de las piedras, pues, hombres vivos, hijos de Abraham. Eso lo vemos en Mateo 3:9. Porque sabemos que todos los pueblos vendrán a su presencia algún día al final. Y no solo todos los pueblos, sino que tú y yo estaremos ante Dios. Apocalipsis 15:4. Cristo Rey salvará al mundo y a su iglesia. La pregunta es, ¿está viva de verdad esta esperanza en la mayoría de los cristianos de hoy? Y voy a hacer esta pregunta un poco más atrevida. ¿Estará viva de verdad esta esperanza en ti y en mí el día de hoy? El mismo Cristo nos anuncia y nos promete, pues, que habrá un solo rebaño y un solo pastor. Eso lo podemos leer en Juan 10:16. Por esto no tenemos miedo a un mundo que busca que los cristianos vivamos escondidos, que vivamos acomplejados en silencio. No nos asustan las persecuciones. Y si nosotros caemos a veces en respetos humanos, pues inmediatamente pues nos damos cuenta que ese no es el camino. Nos damos cuenta que no nos fascinan los halagos del mundo, porque con quien queremos quedar bien no es con el mundo, ni con el diablo, ni con la carne, es con Dios. A eso estamos llamados, tú y yo. Nuestra esperanza no está puesta en grandes organismos internacionales,
no está puesta pues en la ciencia desordenada y desbordada e inmoral, no está puesta en un mundo que persigue a lo bueno y llama bueno a lo malo. Nuestra fe, nuestra confianza y nuestra esperanza está puesta en alguien que tiene la verdadera corona, que es Cristo Rey. Sabemos que hay una lucha contra el diablo cada día de nuestra vida, que cada día sabemos que se ataca más a nuestra iglesia, que cada día se atacan más nuestras creencias. Es que estamos conscientes que son los zarpazos, por decirlo de alguna manera, de la bestia, porque sabe que le queda poco tiempo. Apocalipsis 12:12 lo dice muy claramente. Cristo Rey ya ha vencido. Cristo Rey ya ha vencido. Repítelo convencido. Cristo Rey ya ha vencido. Por eso tú y yo, a pesar de la tormenta, tenemos paz, tenemos fe en medio de los combates que tenemos hoy en día en el mundo, porque Él ya venció a la muerte. Esta es nuestra prueba. Cristo murió en la cruz y resucitó y venció a la muerte y está sentado a la derecha de Dios Padre. Lo decimos tú y yo en el credo todos los días. Lo decimos en la misa, lo decimos en la Eucaristía. Y es por eso que tú y yo no tenemos miedo de decirle al Señor, ven Señor Jesús, porque sabemos que Él viene pronto, Apocalipsis 3:12, porque sabemos que viene a pagar a cada uno según su trabajo, Apocalipsis 22:12. Y no quiero dejar de pasar la riqueza de nuestra Santa Iglesia Católica y terminar con la palabra de dos grandes papas. El Papa León XIII nos recuerda que, puesto que toda salvación viene de Jesucristo, no se ha dado otro nombre a los hombres en el que podamos salvarnos, que este es el mayor de nuestros deseos, que todas las religiones de la tierra, que todos puedan llenarse y ser colmados del nombre sagrado de Jesucristo. Eso lo dijo en 1894 en su epístola Proclara Gratulaciones. San Pío X nos dice, tocando un poquito más a fondo esta exhortación, y en su primera encíclica nos declara con voluntad firme, y eso a mí me encantó, instaurar todas las cosas en Cristo, y eso nos lo relata en Efesios 1:10. Y miremos lo que nos dice Efesios 1:10. Nos dice así: lo que somos es una obra de Dios. Hemos sido creados en Cristo Jesús con miras a las buenas obras que Dios puso de antemano para que nos ocupáramos en ellas. ¡Qué hermoso! Y entonces reflexiona el Papa San Pío X. Quien reflexione estas cosas habrá de temer que esta perversidad de los ánimos, como todo lo que acabamos de hablar, sea un preludio y como comienzo de los males que hemos de esperar para el último tiempo. El hombre mismo, con temeridad extrema, ha invadido el lugar de Dios, hasta el punto que se ha consagrado a sí mismo este mundo visible como si fuera su templo para que todos lo adoren. Y entonces quiero citar otro pedacito de la encíclica Supremi Apostolarum Cátedra que dijo el San Pío X en 1903, que dice así: sin embargo, ninguno que tenga la mente sana puede dar resultado de esta lucha de los mortales contra Dios. Palabras duras. Él mismo, Dios, nos lo dice en la Sagrada Escritura: aplastará la cabeza de sus enemigos. Salmo 67:22. Para que todos sepan que Dios es el Rey del universo. Y aprendan los pueblos que no son más que hombres. Salmo 9:21. Todo esto lo creemos y esperamos con fe cierta. Así tenemos que esperar tú y yo,
como nos invita el Papa, ahora San Pío X, a esperar con fe firme. En pocas palabras, hermanas queridas, la secularización, la complicidad con el mundo, tanto de lo superficial, de lo lineal, la debilitación de la fe verdadera, la falsificación del cristianismo, porque a veces falsificamos el cristianismo, proceden hoy en gran medida del silenciamiento y el olvido de la parucía, de la venida de Cristo, de ese reinado de Cristo aquí en la tierra. Se nos olvida que Cristo ya vino como el cordero, pero vendrá como el león. Se nos olvida. Y entonces, sin la esperanza viva en la segunda venida gloriosa de Cristo, por esta razón, muchos cristianos pues caen en la apostasía. Olvidamos que del mismo modo que no tiene que ver la luz con las tinieblas, ni la justicia divina con la maldad, ni pueden estar de acuerdo Cristo y el diablo, así tampoco pueden coexistir el reino de Dios y el reino del pecado. ¿Por qué? Porque se nos olvida que nosotros no somos los reyes. Existe un rey, el único que resucitó de entre los muertos. Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y cuando hablamos de la parucía, de la segunda venida, no sabemos cuándo ni cómo, pues será esta victoria final del reino de Cristo. Nadie lo sabe. Pero siendo nuestro Señor Jesucristo el Rey del universo, nos dice nuevamente San Pío X, teniendo pues sobre la historia humana una providencia omnipotente y misericordiosa, y habiéndose dado en su ascensión todo poder en el cielo y en la tierra, como nos dice Mateo 28, 18, podemos afirmar que viene pronto. Todos deberíamos de estar preparándonos para la venida de Cristo. No, pues, es que el fin del mundo, no, para el fin de tu mundo, para tu juicio personal. Deberíamos de estarnos preparando para ese encuentro con el Señor, en donde San Juan de la Cruz nos dice al final de todo, lo único que importará y por lo que serás evaluado será por el amor. Solo así Cristo nos ayudará a alcanzar entonces aquellas virtudes espirituales que tanto estamos deseando. Ay, hermana, es que a mí me falta paciencia. Pues pídasela a Cristo Rey. Ay, hermana, es que mire, yo tengo ya más de 40 años de tener aquel vicio. Pues pídale a Cristo Rey que la libere. Ay, mira, hermana, es que yo realmente le tengo miedo a las enfermedades. Pues pídele a Cristo Rey que te libere de tus miedos, que te libere de la enfermedad espiritual. Saben, el peor enemigo de la fe es el miedo. Solo Cristo puede romper las cadenas de la muerte misma. Y por eso nosotros no tenemos miedo, sino que tenemos esperanza en ese Rey del universo. Todo esto puede realizarse en cada una de nosotras, y el último enemigo que tenemos tú y yo, la muerte, pues puede ser reducida a la nada por el poder de ese Cristo. Porque Cristo vendrá y dirá en ti y en mí, en tú y yo, ¿dónde está muerte? Tu victoria, así como se lo dijo como lo decía San Pablo. ¿Dónde está muerte, tu aguijón? Cristo, Rey, es el único que puede y tiene el poder de reducir a la nada, a la muerte, para que así, reinando Dios en nosotros, comencemos a disfrutar de los bienes y la regeneración de la resurrección. Entonces, hoy gritemos con fuerza, ¡que viva Cristo Rey! Rey de nuestra vida y Rey del universo. Pues así, con estas palabras, me quiero despedir de ustedes sin antes orar. Que cerremos nuestros ojos, que pongamos nuestra mente en blanco y dejemos a un lado
pues el estrés del día, del corre-corre. Y si tú estás en tu casa, pues te invito a que cierres las ventanas de tu alma, que son tus ojitos, y le entregues el corazón a Cristo Rey. Y hagamos esta consagración del género humano a Cristo Rey. Dulcísimo Jesús, Redentor del género humano, míranos humildemente, postrados delante de tu altar. Tuyas somos y tuyas queremos ser. Y al final de nuestra vida, queremos estar más unidas estrechamente a ti. Todas y cada una de nosotras espontáneamente nos consagramos y nos entregamos en este día a tu santísimo corazón. Nos refugiamos en ti y te declaramos como Señor de nuestra vida. Gracias por habernos dado a nuestra Madre Santísima. Pero, Señor, muchos por desgracia jamás te han conocido y por eso hoy clamamos a ti. Muchos despreciaron tus mandamientos y están despreciando en estos mismos momentos que estamos orando tus mandamientos. Nosotros mismos hemos despreciado tus mandamientos y te hemos desechado como humanidad. Oh Jesús benignísimo, compadécete de los unos y de los otros y atráelos a todos a tu corazón santísimo. Señor, sé Rey, no solo de los hijos fieles que jamás te han abandonado y que jamás se han alejado de ti, sino que también de aquellos hijos pródigos que te han abandonado, que decían conocerte y te han dejado por los valores de este mundo. Haz que vuelvan pronto a la casa paterna para que no perezcan de hambre y de miseria. Sé Rey de aquellos que por seducción del amor y por espíritu de discordia viven separados de ti. Devuélvelos al puerto de la verdad y a la unidad de la fe, para que en breve se forme un solo rebaño bajo un solo pastor. Concede, oh Señor, incolumidad y libertad segura a tu santa iglesia. Otorga a todos los pueblos la tranquilidad en el orden, así como lo decía San Agustín. La tranquilidad en el orden es la paz. Haz que del uno al otro confín de la tierra no resuene, sino que más bien la voz que grita: alabado sea el corazón divino, causa de nuestra salud. A él entonen cánticos de honor, de honra y de gloria, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Y a ti, Mamá María, nuestra Madre, te damos gracias, porque tú dijiste con tu sí que viniera la salvación al mundo. A través de tu vientre nació Cristo Rey, hecho un niño indefenso, un niño que tal vez en ese momento no era útil, que solo movía sus manitas y sus piecitos, pero que un día creció y se hizo hombre. Y no solamente era hombre, sino que era perfecto Dios y perfecto hombre. Y tú lo creíste, Madre. Gracias. Gracias por darnos la salvación del mundo. Gracias por darnos a Cristo, nuestro Rey y Señor. Porque solo a través de esa filiación divina dada por Cristo se nos abrieron las puertas de la salvación y del cielo. Te damos gracias, Mamá María. Te damos gracias por tu sí. Te damos gracias porque tú no pensaste como piensa el mundo. Y viste que ese bebé
iba a ser nuestra salvación porque lo creíste, porque le creíste al ángel en el anuncio. Muchas gracias, Mamá María, por tu ejemplo. Muchas gracias por guiarnos en este camino, en este valle de lágrimas. Espíritu Santo, te pedimos que te derrames grandemente sobre nuestros corazones y nos llenes de tu paz, para que siempre, unidos al Padre, podamos decir: gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo quede en sus corazones y que Mamá María les dé un abrazo fuertísimo y que juntas a la distancia podamos decir y exclamar: que viva Cristo Rey. Amén.